Le doy la bienvenida. Hoy es 11 de noviembre, sábado de la 31ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Martín de Tours, obispo. Hoy en Colombia celebramos la independencia de Cartagena. En todas las familias colombianas izamos el pabellón nacional. Aunque el incidente de la capa que partió en dos para compartirla con un aterido mendigo había ocurrido años atrás, Martín de Tours todavía se sentía atormentado por ese patético cuadro y deseaba retirarse para abrazar la vida religiosa, con el fin de ponerse al servicio de los pobres. Pero siempre aplazaba la decisión por las veleidades de la vida militar, hasta que ese día, en la antesala de la batalla contra los briosos francos, de la cual dependía el futuro del emperador, al que la posteridad conocería como Juliano el Apóstata y que acababa de suceder a Constancio II, decidió ponerle punto final a su carrera militar, y cuando el nuevo monarca, que para congraciarse con las legiones y asegurar su lealtad, estaba pagando personalmente los sueldos atrasados y entregándoles una jugosa bonificación a cada uno, llegó hasta donde estaba Martín de Tours. Este le dijo: hasta hoy, César, he sido soldado tuyo, y de hoy en adelante seré soldado de Cristo. Por eso te pido que ese dinero lo repartas entre mis compañeros. El emperador, enfurecido, lo acusó de cobardía, y él le respondió que para probarle su valentía y lealtad, al otro día iría delante de la tropa sin armas ni armadura y penetraría en las filas enemigas. Así lo hizo, causando tal estupor entre los adversarios que retrocedieron temerosos, y ese mismo día pactaron un acuerdo de paz con Juliano, y así pudo Martín de Tours por fin ingresar a la Legión de Cristo. Martín de Tours, nacido en Panonia, Hungría, en el 316, era hijo de un militar romano que tras retirarse fijó su residencia en Pavía, en donde el pequeño recibió su educación básica. A los 15 años fue incorporado por su padre a la Guardia Imperial Romana, y en su condición de tribuno permaneció 25 años en el ejército, hasta que, impelido por su ardiente deseo de entregarse a Cristo, abandonó la vida militar. Y en Poitiers fue bautizado y acogido por San Hilario, que lo formó en filosofía y teología. Mas cuando el santo fue desterrado a Frigia, Martín de Tours viajó a Milán y allí estuvo viviendo algún tiempo como ermitaño en sus cercanías. Pero expulsado por el obispo arriano de la ciudad, volvió a Poitiers, al mismo tiempo que San Hilario, quien lo ordenó sacerdote y le asignó un terreno en Ligugé, en el que Martín de Tours fundó el primer monasterio que existió en Francia, y allí se dedicó a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras, a dirigir a los monjes que iban llegando al claustro, y pronto su fama de santidad se regó por toda la región, y todos los enfermos que acudían a él retornaban curados y convertidos a sus casas. Por eso, al morir Liborio, el obispo de Tours, en el año 370, fue proclamado obispo por el pueblo, pero como no aceptó, un habitante le pidió que atendiera a su madre moribunda, y al llegar a la ciudad, los habitantes lo llevaron en andas a la catedral y contra su voluntad lo entronizaron como obispo de Tours. Entonces San Martín de Tours aceptó la misión y emprendió una incansable labor apostólica que comenzó con la fundación, junto a su sede episcopal, del convento de Marmoutier, en el que residía y combinaba su soledad, ayuno, meditación y oración con el gobierno de su diócesis y del monasterio, un verdadero vivero de abnegados clérigos que aseguraron el futuro de la Iglesia en toda esa región, la misma que hasta la llegada de San Martín de Tours era un desierto espiritual. Los siguientes 27 años de su trabajo pastoral los dedicó a combatir enérgicamente el paganismo, las herejías, a recorrer la diócesis predicando, y en cada pueblo que visitaba levantaba un templo y dejaba un sacerdote. La efectividad de ese sistema de expansión parroquial se convirtió en el modelo que desde entonces se replicó en todo el mundo y aún está vigente. A pesar de su fuerte constitución de militar, los continuos viajes, ayunos y penitencias fueron minando físicamente a San Martín de Tours, pero con todo y ello prosiguió viajando a pie, hasta que la muerte lo sorprendió el 8 de noviembre del año 397, a los 81 años, en la población de Candé, en donde, para variar, San Martín de Tours realizaba una visita pastoral, pero fue enterrado en Tours
el 11 de noviembre. Y por eso su conmemoración se celebra en esa fecha. En poco tiempo ya era el santo más popular de Europa, tanto que solamente en Francia 3.667 parroquias y 487 pueblos llevan su nombre. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Martín de Tours que nos enseñe a renunciar al mundo para seguir a Jesús. Dispongamos nuestro oído, la mente y nuestro corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos desde el 9 hasta el 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ganaos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo: vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Nuestra reflexión después de hacer lectura de los textos sagrados correspondientes a la liturgia de hoy. Nuestra primera lectura, el texto propuesto por la liturgia, es la última parte del libro de 16 capítulos escrito por Pablo a la comunidad de Roma, escrito en Corinto o en Cencreas, en el año aproximadamente 58 después de Cristo, cuando Pablo se dirigía a Roma, privado de su libertad. Esta parte es el epílogo y encontramos en ella algunas recomendaciones que hace Pablo. Pablo envía saludes a al menos 26 personas conocidas: Prisca y Áquila, todos ellos judeocristianos expulsados de Roma por Claudio. Cuando estos se establecieron en Corinto, se dedicaban a la fabricación de tiendas. Ellos mismos le brindaron hospitalidad a Pablo, según lo que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículos 1 y 2. Ellos más tarde viajan a Éfeso con él, en donde establecen su residencia. Allí instruyen a Apolo, un judío originario de Alejandría, un hombre elocuente que dominaba las escrituras. Según lo que nos encontramos nosotros narrado en el texto del libro de los Hechos Apostólicos, en el capítulo 18, versículos del 24 al 28. Este Apolo era instruido en el camino del Señor y hablaba con entusiasmo acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Después de que Priscila y Áquila, seguidores de Jesús, le explicaron más plenamente el camino de Dios, él continuó su ministerio con mayor conocimiento. Pablo también recomienda a los de Roma mucha atención por Febe, quien ocupaba un papel de servicio o ministerio en la iglesia, desempeñando un rol de servicio y liderazgo en la comunidad cristiana. Ella, Febe, hacía parte de la comunidad de la ciudad de Cencreas. Este puerto antiguo se encontraba a unos 8 kilómetros de Corinto, al este de la ciudad, en el Golfo Sarónico,
en el mar Egeo. Según una tradición, el nombre de los dos puertos de Corinto se debía a dos hijos de Poseidón y Pirene, llamados Leques y Cencrías. Todos estos lugares y ciudades de las que habla Pablo son lugares que fueron evangelizados por él y sus compañeros de viaje. Vemos que su trabajo fue bien intenso. Son muchos de los cristianos que son nombrados por Pablo, que desafortunadamente no sabemos mucho de ellos. Por ejemplo, Epéneto. De él solo se sabe que fue el primer convertido para Cristo en Asia. Esta conversión fue el desencadenante para muchas más conversiones en la provincia romana de Asia. Su conversión consagró el resto de Asia a Cristo. Otro personaje, María, que aparece en el versículo 6. Otros dos personajes, Andrónico y Junia. Parece ser que Junia es el nombre de algún varón. Y ellos hicieron parte de los primeros convertidos judeocristianos, desconocidos para muchos, pero muy conocidos directamente por Pablo. Aunque algunos biblistas dicen que Junia es la esposa de Andrónico y que Junia es como una analogía o un sinónimo de Junias o Julia. Ya más adelante nos habla Pablo de el beso santo que les envía a todos ellos ya despidiéndose de la carta. Ese beso santo debe ser algún gesto litúrgico como ocurría en la tradición judía al recibir una visita que celebraba todo un culto de purificación y saludo. ¿Cómo se saludaba? También se despedía. Y un gesto que implementó la iglesia durante muchos siglos, hablando del ósculo, el beso dentro de la liturgia, que se realizaban y se celebraban diversa cantidad de gestos de ósculos o de besos. Hoy en día se conservan algunos. En el versículo 22 aparece Tercio, el amanuense o escriba de Pablo, uno de tantos porque otro de sus escribas fue Lucas. También en este versículo, en el 23, aparece Gallo. Debe ser el mismo que aparece nombrado en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 14, y el mismo que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, verso 20. Tenemos a otro personaje, Erasto, el tesorero, que era un empleado del gobierno de la provincia. Si vamos al texto bíblico de la Biblia, directamente encontramos que el versículo 24. Si vamos al texto bíblico de la Biblia, directamente encontramos que el versículo 24 no aparece, pero es omitido porque es el mismo contenido en el escrito del capítulo 16, versículo 20b. Y llegamos a la doxología, una alabanza a Dios como expresión de la realidad de Dios y sus manifestaciones. Pablo bendice a Dios, que es quien garantiza la buena noticia y sus manifestaciones. Cuando hablo de las manifestaciones, hablo de los signos, milagros y su predicación. Una predicación, unos signos que llegaron a todos los humanos y la constancia en la vida cristiana. Y en el versículo 25, Pablo une el Antiguo Testamento con el Nuevo. El Evangelio de Pablo es la Torá. La predicación de Jesucristo es el Evangelio, la buena noticia. Y la revelación de un misterio mantenido en secreto es la doctrina de Pablo. Todo lo relacionado con el resucitado o el Espíritu Santo que él consignó en sus cartas. La doxología entonces termina con una característica importantísima, exaltando la sabiduría de Dios. Allí se alaba a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el resucitado. Ante esta propuesta le respondemos al Señor con el Salmo 144, titulado Himno de alabanza de Dios que es Rey. Fue importante en el Talmud, expresa el gran amor de Dios para toda la humanidad. La población judía lo utilizaba para orarlo a la hora del almuerzo.
Por medio del canto se exalta o se levanta a Dios. De aquí que hay que exaltarlo diariamente ante la fidelidad de Dios a su pueblo. Por su pacto, el salmista ofrece diariamente una alabanza constante hasta siempre, es decir, mientras existe en la tierra. Dos temas son constantes en el lenguaje profético y salmódico: misericordia y reino. Pero es una promesa hecha a su pueblo que por su misericordia podrían gozar de su reinado. Con el Salmo 144 le damos gracias a Dios, lo exaltamos por su grandeza, por su poder. El amor grande de Dios permite que existan muchos hombres enamorados de Él, valientes, que tengan el valor de mostrarnos la grandeza de nuestro Dios. Dios es grande y todas sus criaturas le damos gracias porque nos ama. El Salmo 144 es toda una alabanza por la bondad y el poder de Dios, tributado posiblemente por su autor, David. Tenemos aquí un himno grandioso, triunfal, redactado en acróstico, donde cada versículo comienza con una letra distinta del alefato hebreo, con excepción de la letra Nom. Pero la liturgia lo conserva, aunque la traducción hebrea no lo tenga, pero sí esté en la traducción latina. Me refiero al párrafo segundo. Tenían por creencia los judíos que es un hijo del mundo venidero quien cantara este himno 3 veces al día. El salmista ensalza a Dios por sus hechos estupendos. Este salmo, también titulado Majestad y Bondad de Dios, es un grandioso himno a los atributos divinos manifestados por las obras portentosas en favor de los hombres en general, sin concretarlas a sus relaciones con el pueblo elegido. La mano pródiga de Dios está siempre abierta a las necesidades de los hombres, amparando particularmente a los humildes y desvalidos. Con esta oración estamos exaltando uno de los atributos de nuestro Dios que se ha manifestado en cada una de las acciones que ocurren a nuestro lado de manera especial, el cambio que le hemos dado a nuestra vida. Nuestro Dios año tras año va corrigiendo la historia de nuestros actos con hecho de amor, esperando que descubramos su grandeza y empecemos a pensar como Él, para alejar de nuestro proyecto la violencia, el odio y el interés personal, para pensar en un interés común como todos alrededor del Creador. Es misión de todo cristiano contar a su prójimo lo que el Señor ha hecho en su favor, para que crean, lo amen, lo sigan y se vuelvan proclamadores de la salvación. La propuesta del Evangelio. Ya acercándonos al final del año litúrgico, el autor sagrado nos invita a conquistar amigos para el reino de los cielos de todas las malas acciones que hayamos realizado. Centrarnos en utilizar las cosas y bienes materiales conquistando fieles para Dios. Esto agrada más que conquistar el mundo con bienes para crecer económicamente, asegurando un futuro de bienestar económico, olvidando el fruto espiritual de nuestra alma. El cristiano ha de servirse de las cosas materiales para ganar almas para Dios, y así le estará sirviendo al Señor. El desapego a las cosas materiales, la confianza y amor a Dios hace hombres espirituales que obran sinceramente para servir en su iglesia dignamente. Los criollos de Santa Fe no eran los únicos que querían librarse de España. Antes de que don Llorente pusiera su florero en la vitrina, había otra ciudad que venía insatisfecha y con ganas de renegociar el trato con la monarquía: Cartagena. Desde 1533, cuando Pedro de Heredia la construyó, Cartagena se convirtió en la reina del mar. No solo era un punto estratégicamente insuperable desde la perspectiva militar, sino que era el puerto donde llegaba, se guardaba y se embarcaba toda la riqueza de América antes de salir al océano y entrar al comercio mundial. Pero como tanta riqueza junta era un manjar para corsarios y piratas, había que defenderse. En ese tiempo el castillo de San Felipe no era propiamente el castillo del Príncipe Azul,
Era una obra maestra de arquitectura militar, con fosos y paredes antihombres, rodeada por mar y por selva. Contaba con un sistema de recolección de agua en sus terrazas, cañones, torres y túneles para combatir ejércitos numerosos. Por todo eso, también era una ciudad muy costosa de mantener y había que sacar recursos de las cajas reales de otras ciudades para sostenerla. Pero volvamos a lo de la independencia. El primer gran paso que dio Cartagena fue transformar el cabildo en una junta de gobierno que, aunque reconocía la autoridad del rey Fernando VII, también incluía miembros inconformes con la monarquía española. La nueva junta coqueteaba con las ideas de libertad que llegaban de Europa. Eso, sumado a los avances de Napoleón, el encarcelamiento del rey y la crisis del imperio, fue dando paso a las discusiones y desacuerdos entre los criollos acerca de cómo debía gobernarse en la Nueva Granada para que todas las ciudades quedaran bien representadas. Pero llegó el momento en que el rumor libertario era tan audible que el mismo presidente de la Junta fue retirado porque se pensó que estaba conspirando contra el rey. El caso es que conformar esa junta sirvió como ejemplo a otras ciudades del nuevo reino que luego se animaron a crear sus propias juntas y hasta declarar independencias. Y fue en medio de esos desacuerdos e indecisiones que aparecieron los hermanos Gutiérrez de Piñeres, Gabriel y Germán, que no eran ningunos criollos pintados en la pared. Los hermanos Gutiérrez eran grandes negociantes con una buena influencia en la política cartagenera. Uno de ellos, Germán, no tenía pelos en la lengua y le hizo una propuesta de independencia a la Junta. Pero los Piñeres no querían sentirse un tris más autónomos y ya. Pedían conformar las 3 ramas del poder, que los criollos ocuparan cargos públicos y militares y acabar con el tema de la Inquisición. O sea, lo de la autonomía era en serio. Pero como no se veían resultados, los Piñeres se pusieron manos a la obra. El 11 de noviembre de 1811 se reunieron en el barrio Getsemaní junto con Pedro Romero, Pedro Medrano, Cecilio Rojas, Juan José Solano y otros líderes populares. La idea era motivar al pueblo a que los siguieran hasta el recinto de gobierno, para exigir una respuesta a quienes insistían en obedecer al rey. Y funcionó. Tal vez no fue la votación más tranquila de la historia, fue más bien un golpe de estado. El caso es que la Junta, a pesar de las dudas, decidió pronunciarse. Y así nació el Estado libre, soberano e independiente de Cartagena de Indias. Pero no vivieron felices para siempre. Aunque hicieron su propia constitución, esta no fue acogida por todos. La oposición, liderada por el patricio José María García y Toledo y el militar Manuel del Castillo y Rada, creía que lo de la independencia estaba bien, pero no estaba segura de que fuera el mejor momento para declararla. El caso es que mientras se ponían de acuerdo, Fernando VII volvió al trono de España e inmediatamente ordenó a Pablo Morillo que reconquistara América. A Cartagena llegó por 3 frentes y en poco tiempo todos los pueblos de la provincia fueron devastados. Los patriotas que lograban escapar quemaban sus propias casas para no dejar nada a los realistas. Morillo sabía lo fuerte que era la ciudad amurallada y optó por una estrategia de resistencia, el sitio. El gigante de piedra fue rodeado durante 107 días. Morillo ordenó bloquear todas las entradas y salidas del fuerte. Los patriotas quedaron atrapados, eso sí, estaban seguros de una cosa, no iban a entregarse. Caballos, perros, ratas, insectos, todo lo que se movía fue comida durante meses. Hasta que una tarde, los patriotas encontraron una ruta de escape. Valiéndose de las ligeras naves corsarias, lograron burlar a los barcos realistas. No todos lo lograron y otros terminaron abandonados en Panamá. El 6 de diciembre los españoles entraron a la ciudad, pero no encontraron nada. El rey estaba satisfecho, pero cuando Bolívar venció sorpresivamente en Boyacá y llegó a Santa Fe, ordenó la recuperación de todo el Caribe a algunos de sus mejores militares: Mariano Montilla, José María Córdoba, Hermógenes Maza, Jacinto Lara y José María Carreño. Y ni hablar del almirante José Padilla, que con su pequeño cañonero Concepción derrotó a Neptuno, la poderosa fragata española. Por fin, el 24 de junio de 1821, las fuerzas patriotas hundieron las naves españolas en la bahía. Días más tarde, los españoles se rindieron en Boca Chica. Solo faltaba recuperar el fuerte, y así fue. El 10 de octubre de 1821, el brigadier español Gabriel de Torres entregó la ciudad nuevamente a los patriotas. Ese día, el teniente coronel José María Córdoba marchó triunfalmente por la Puerta de la Media Luna, que ya no existe, y los españoles capturados fueron enviados a Cuba. Así, las batallas por la independencia que habían empezado en Cartagena terminaron en Cartagena. Buen día, que el Señor te colme de su alegría y de su bendición. Felicidades.